Estoy actualizando porque si no después se me escapa. Ahí está. Ok, confirmen porfa si ven la presentación. Sí, profe, se ve. Perfecto, genial. Bueno, vamos por acá. Clase 10, sistemas administrativos y de la información. Hoy vamos a repasar y entender, a estudiar, mejor dicho, las etapas que continúan a todo lo que hacía referencia al análisis de una situación en una organización cualquiera sea, que requiera una solución en el contexto de lo que nosotros estudiamos, analistas de sistemas especializados en computación, habitualmente empresas. En este caso, les recuerdo la visión que nosotros planteamos para el entendimiento de un proyecto completo, punta a punta, va a requerir, para entrar en conciencia de qué es lo que está pasando, una etapa de análisis. Todo eso ya lo vimos. Después vamos a pasar a una etapa de diseño. Y es justamente a donde nosotros nos vamos a parar hoy. En este caso, el diseño global. Y la palabra global hace referencia a que estamos interpretando una posible solución, un posible diseño de solución para esta situación que fue detectada en la etapa de análisis y globalmente, o sea, de alto nivel. No vamos a entrar en tal vez tanto detalle técnico, pero sí en el diseño a través de una serie de herramientas de un formato de solución. Pero previo a esto, nosotros vamos a interpretar un documento que sirve para evaluar y diagnosticar la situación de la organización previa a la proposición de soluciones. Bien, así que evaluación y diagnóstico es lo primero que vamos a repasar. Buenas noches, Lucio y María. Por favor, escriban presente en el chat, así tengo registro de que estuvieron conectados. Muchas gracias. Perdón por la demora. No pasa nada. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bien, como les dijera, evaluación y diagnóstico previo al diseño global. ¿Qué es el documento de evaluación y diagnóstico? En este caso, lo que vamos a entender sobre este documento es qué función cumple, qué datos va a contener. Básicamente es una determinación de conclusiones que se hayan recabado en el camino de análisis, donde nosotros vamos a poder orientar las bases del diseño. O sea, con la información de análisis nosotros sabemos a dónde empezamos a apuntar los cañones en el sentido metafórico de qué orientación va a tener la solución, qué camino nosotros podemos elegir como factible o mejor posible dentro de las cosas que vamos a ir encontrando como posibles soluciones. Acá nosotros cuando estamos analizando, y esto es interesante tenerlo presente, por una cuestión de sentido común ya vamos a empezar a ver defectos y automáticamente nos van a empezar a aparecer posibles soluciones, así que es probable que incluso tengamos notas alternativas a todo lo que se puede llegar a analizar, de qué cosas pueden llegar a resolver esto que encontramos como fallas. Y bueno, básicamente lo que hacemos es determinar conclusiones sobre efectividad, eficiencia del sistema, es decir, nosotros sacamos la foto original a través del análisis de lo que está pasando y vamos a ver que más allá de que pueda mejorarse, tiene una cierta efectividad, por eso las cosas se están haciendo como se están haciendo. Ejemplo de esto sería que las ventas se anotan en un cuaderno, cosa que se ve bastante en los kioscos, en varios lados. Podría ser efectivo en el sentido de que cumple la función, no es eficiente, no se hace de la mejor manera con ese contexto de estar usando un cuaderno, pero nosotros en el relevamiento vamos a tener esos datos, vamos a decir, hoy por hoy están haciendo esto. Recuerdo que nosotros como analistas vamos siempre a hacer una sugerencia de mejora, no damos órdenes ni tomamos decisiones relativas a la organización, pero sí a el diseño de la solución. Entonces tenemos que ir siempre desde la sugerencia para evitar justamente decir cosas que estén fuera de lugar.
Yo he visto en algunos informes del proyecto final de la carrera que han puesto el sistema es obsoleto, no, la verdad es para que lo use un abuelo, cosas por el estilo. Yo digo, pero no podemos redactar de esta manera, tiene que ser profesional y en ese sentido decirle, si bien las actividades pueden ser llevadas a cabo a través del sistema actual, se sugiere una mejora y la inclusión de herramientas digitales de software automatizadas, con registros claros, indestructibles, digitales. Se ve la diferencia, ¿no? En vez de decir ese cuaderno es una porquería, encima se le cayó el mate el otro día encima y no se lee nada, que podríamos tranquilamente haberlo visto con una observación directa si la actividad es informal o todavía no tiene una estructura que se pueda llegar a plantear como un sistema sólido, podemos llegar a pensar de esa manera, pero no decirlo. O sea, diagnosticamos la situación y lo que vamos a hacer es diagnosticar justamente qué cosas encontramos. Y en ese sentido, esto es lo que les mencionaba. Nosotros vamos a ir evaluando el sistema y probablemente el diagnóstico ya va surgiendo. Ya nosotros empezamos a entender para dónde podemos empezar a ir en base al perfil del usuario, la política de la organización, cuestiones y restricciones que puedan haber dependiendo del tipo de actividad, porque hay actividades que están reguladas por entes públicos. ¿Se acuerdan de estos conceptos de requerimientos funcionales, no funcionales? Son todas esas cuestiones que atraviesan a la solución que nosotros finalmente vamos a terminar planteándole a nuestro usuario. Así que sí, a través del análisis nosotros podemos ir obteniendo conclusiones. Podríamos tener explicaciones orales o demostraciones en el sentido de armar algún tipo de informe con un PowerPoint o un Trello o alguna herramienta que sea de apoyo para poder integrar esta información y poderla expresar de forma más clara. Esto es válido de cara a la organización como para poder reforzar la elección que se hizo de que ese proyecto se va a avanzar. Así que, con lo antes dicho, vamos a ver la estructura que se sugiere para el informe de evaluación y diagnóstico y como primera etapa hay una introducción. En la introducción vamos a establecer los objetivos que se plantean para el proyecto, es decir, empezamos esta actividad con la organización con el propósito de mejorar determinados puntos que se pueden haber presentado como un punteo muy liviano, por decirlo de alguna manera, un texto breve donde se haga una introducción, justamente por eso el título. Después vamos a plantear los objetivos del informe. Los objetivos del informe justamente son dejar blanco sobre negro qué situación tenemos, qué cosas pretendemos hacer. También podemos llegar a incluir detalles de lo que dice aquí a continuación, alcance y limitaciones. El proyecto va a trabajar sobre, por ejemplo, si el presupuesto da para un solo módulo de un sistema o un subsistema, vamos a operar solamente en esa faceta de toda la organización para mejorar los procesos. Podríamos ver que a futuro sí la organización termine contratándonos para dar soporte informático a todo el sistema y a toda la organización, o no. Entonces es importante aclarar todo esto. Antecedentes informáticos, la documentación que ya existía, si había un sistema, cuáles son las cuestiones que vemos como relevantes para poder tener presentes. Depende mucho de qué importancia o qué valor agreguen al proyecto que nosotros estamos por encarar. Si todo lo que está documentado del año 85 y ya no tiene vigencia, se puede descartar, pero se puede llegar a mencionar tal vez que la documentación está, pero que no va a estar dentro del alcance del proyecto. Por otro lado, en el punto 2, nosotros vamos a justificar un poco el presupuesto que ya se invirtió en la etapa de análisis, porque recordemos que el mandato aprobado implica un análisis más detallado, donde ahí empezamos ya a poner recursos. Antes de esto era algo como para tener una vista general y después entramos en detalle. Todo eso requiere justamente
mostrarle al usuario que nosotros estuvimos operando en la organización, estuvimos haciendo relevamientos, observaciones directas, encuestas, lectura de documentos, todas las cosas que nosotros ya fuimos conociendo, diseño de organigramas, cursogramas, todo lo que haya implicado la etapa de análisis detallado se va a plantear en este apartado, las cosas que hicimos. Por otro lado, sí, ahora profundizamos en un poco lo que se relaciona con el objetivo del proyecto, que es describir cuál es la foto que nos encontramos, qué cosas vimos, qué pasa con la organización hoy. De alguna manera también con esto hacer un contrapunto para poder hacer observaciones y conclusiones. Estas observaciones y conclusiones van de la mano de la foto que sacamos, del objetivo que tenemos nosotros con el proyecto y básicamente qué pasa con ese sistema, cómo vamos a mejorar la operación a través de la herramienta digital que vamos a nosotros producir. ¿Qué cosas también podríamos llegar a incluir en el caso de que aplique utilizar sensores biométricos de temperatura? Las cosas que, dependiendo del rubro y la necesidad del cliente, puedan llegar a implementarse, además del código, además de algún servidor, además de una aplicación web. Entonces acá es donde vamos a hacer un punteo de, como verán, entrelazar esa información y terminar sacando conclusiones. En líneas generales también podríamos pensar en riesgo de trabajo, es decir, vemos que pueden perder mucho dinero o que ya lo hicieron o lo siguen haciendo porque las operaciones se hacen de forma desordenada, se pierden datos, no hay consistencia en la información que se maneja, diferentes criterios que nosotros manejemos para poder entender y darle a comprender a la organización que no mejorar estas cosas realmente pone en riesgo puestos de trabajo, horas de hombre de trabajo o mujer, bueno, es indistinto, bienes, capital, materia prima, depende de lo que haga la organización, pero en general perder recursos. Y mostrar también que nosotros comprendemos la situación de la organización, que esto no es como yo soy analista de sistemas y vos sos la empresa y venís, pagás, tenés dinero, no. Tenemos que justificar, fundamentar. Veamos de vuelta esto que siempre pasa, que tenemos que tener información útil que nos ayude a tener fundamentos sólidos para hacer lo que estamos haciendo. Y empezar de esta manera es muy útil justamente para que no tengamos ese escenario de que piensen que estamos ahí haciéndonos los informáticos y que cobramos caro porque en el mercado está valorada la informática. No, debemos justificar los motivos de la elección de la propuesta y tener un diagnóstico que refleje la realidad, que sea irrefutable para el cliente, es decir, que nos diga, tenés razón, sigamos para adelante, entiendo la situación, te agradezco por los datos, qué buen trabajo, sigamos así, y genera también una buena predisposición. No sé si se ve cuál es el propósito que tiene esta documentación. Habitualmente es compartida con el usuario para justamente lograr esto. Y acompañada de esto que se planteaba que podría ser una presentación, digamos, un día de una reunión con el cliente y que entienda para dónde estamos yendo. ¿Hasta acá alguna duda con este informe? ¿Se ve claramente qué es lo que propone? Todo claro. Excelente, excelente. Sí, claro, sí. Gracias, Juan. Gracias, Gabriel, creo, ¿no? Yo fui olvidado. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros seguimos avanzando este proyecto y en el contexto de ya haber hecho todo un análisis, una evaluación y un diagnóstico de situación, entramos en otra etapa, que no es de menos importancia en absoluto y es la de diseño global. Como les mencionara hace unos minutos, diseñamos globalmente una propuesta de solución, o varias, podría haber más de una,
pero en líneas generales el esfuerzo que vamos a hacer para generar documentos completos y hechos a conciencia, habitualmente se va a hacer para el diseño global que va a aplicarse en la solución que entendemos es la definitiva y se van a poner esfuerzos sobre esa versión. Las otras podrían quedar en el camino, cuando empezamos a analizar los diseños, cuando empezamos a ver la estructura de la posible solución. Podríamos decir por acá no, por el tema que fuere, ¿no? Porque son contextos muy particulares los de cada proyecto, pero en general esto se termina haciendo. El diseño global tiene la utilidad de, bueno, para redundar un poco, diseñar globalmente la herramienta, la solución, el sistema que nosotros vamos a entregar a esa organización. A través de ese diseño vamos a estar en condiciones de estructurar los módulos del sistema, los datos que van a estar dando vueltas, no en bajo nivel, pero sí en un concepto general, y vamos a entrar en la capacidad de entrar sí ya más a un bajo nivel cuando esté bien diseñada globalmente la solución y poderla codificar. Así que el diseño del sistema, bueno, globalmente hablando, es una estrategia de alto nivel, como dijera recién. Lo que va a buscar es resolver una problemática y construir una solución, exactamente lo que dijimos recién. A través del diseño vamos a tener una estrategia de trabajo que nos va a permitir diseñar una solución y construirla por sobre todas las cosas. Así que todo esto alineado con la etapa de análisis. Básicamente organizamos globalmente al sistema. Lo que se podría mencionar que es una arquitectura. Es como el esqueleto que va a guiar y va a darle forma al resto del proyecto. Tenemos los requerimientos, tenemos formas de cubrir esos requerimientos. En esta etapa decimos cómo lo vamos a terminar haciendo. Así que eso justamente implica decisiones. Acá estamos tomando decisiones acerca de cómo vamos a organizar ese sistema en subsistemas. Es muy raro que un sistema sea único y monolítico. Habitualmente hay subsistemas o funciones adicionales, módulos de ese mismo sistema que van a terminar convergiendo en la solución. Podemos incluso determinar si existe la necesidad de asignar a esos subsistemas componentes de hardware y la idea es armar un marco de trabajo para poder avanzar a un diseño detallado, que es de bajo nivel, no bajísimo, porque estamos hablando siempre de diseño. El diseño tiene un nivel o sea, no va a llegar a lenguaje máquina ni de casualidad, pero sí ya va a poder entenderse la arquitectura del líder del proyecto con los desarrolladores, que van a tomar toda esa información y van a saber cómo avanzar y entender la problemática, más allá de que resuelvan una parte chiquita. Puede pasar que esté dividido en muchos programadores, pero que sepan en qué contexto están operando. Eso es fundamental. Si no, es como que no tenemos una misión, no sabemos para dónde estamos tirando todos el carro. Así que, insisto en esto, diseño global, diseño detallado. Esas dos etapas se van a entrelazar. La primera es esta que estamos viendo ahora, que emana del análisis. En ese sentido, el objetivo es desarrollar propuestas y alternativas que satisfagan justamente estos requerimientos. Lo que yo veo como importante de este tipo de documentación es tener la capacidad de dar valor agregado, de entender no solamente lo que me dijo el cliente en la reunión, irnos un poco por la tangente, pero con el propósito de dar un poquito más. Y eso justamente son las propuestas. La decisión no necesariamente debe incluir al cliente. No vamos acá a plantear que el cliente va a estar ahí parado a ver cuál es la mejor alternativa. Nosotros somos quienes tomamos la decisión. En este contexto hay métodos de ingeniería que incluyen al cliente, pero eso puede ser un dolor de cabeza o no.
dependiendo del tipo de organización. Por eso es interesante llevarnos la noción de que las metodologías de ingeniería de software están planteadas para diversos escenarios y tienen su razón de ser, o sea, toman en cuenta el nivel de certeza que hay sobre los requerimientos, el contexto donde se aplican, el perfil de los usuarios, si hay alguien dedicado todo el tiempo para poder hacerle consultas, muchos detalles que se conocen en análisis y diseño de sistemas. En este punto nosotros nos estamos enfocando solamente en una versión Disney, donde está todo perfecto, por decirlo de alguna manera, y podemos avanzar. Para empezar la lógica, después vemos los matices. Acá estamos metidos justamente en buscar soluciones que satisfagan estos requerimientos y, como les mencionara también, el diseño se apoya en unas herramientas, diagramas, informes, que lo que van a hacer es una definición del sistema, subsistemas y darle forma a esa solución. Los informes buscan también dar una guía sobre los pasos que van a darse a continuación en el caso de que se termine definiendo que la solución que estamos proponiendo va a ser esta y no otra. Así que, en la lista de posibles informes, acá dejo un glosario corto, rápido, para que ahora los vayamos desarrollando. En líneas generales podemos hablar de una definición de objetivos de ese sistema, una representación gráfica que habla de los módulos y del sistema a nivel global. Después tenemos una definición de entradas al sistema, que las entradas son formularios, definición de archivos, definición de salidas, que las salidas también son formularios. Yo creo que los debo aburrir un poco ya con la definición de formulario, por eso no la voy a repetir. Si alguien no se la acuerda, me la pide y la podemos hablar en unos segundos, no hay problema. Definición de procesos que están involucrados en el diseño de esta solución. Recordemos que los procesos son actividades repetidas en el tiempo para cumplir objetivos de una organización. Definición de los medios de procesamiento, o sea que vamos a establecer también requerimientos mínimos de operación para los dispositivos que van a operar con el sistema. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? ¿Me siguieron bien? Lo seguimos, profe. Sí, sí, se entiende, profe. Excelente, buenísimo. Muy bien. Bárbaro. Bueno, vamos a hacer un repaso de estas herramientas y vamos a empezar por el orden numérico, ¿no? Definición del objetivo, punto número 1. En este caso, lo que vamos a hacer es poder establecer cuáles son los fines que debería cumplir el sistema que vamos a diseñar. El ejemplo, sistema ZZ, el nombre que ustedes quieran, no importa. Y lo que va a hacer es permitir la venta y compra de artículos para el hogar. Las ramas de actividad infinitas, depende de lo que ustedes quieran o donde terminen aplicando una herramienta de software. Pero acá dejamos blanco sobre negro qué hace el sistema, qué permite hacer o qué actividad está apoyando. Después tenemos la representación gráfica. Lo que vamos a hacer es un gráfico que va a definir cuáles son las entradas al sistema, cuáles son los archivos, o sea, las tablas, SQL, lo que relacionales, no relacionales, eso es lo de menos. Lo importante es que exista la documentación de qué tablas se van a crear para poder operar las entradas y las salidas. Y acá está justamente también el otro elemento que se va a representar gráficamente, que son las salidas del sistema. Nosotros vamos a manejar 3 tipos de diagrama para poder representar gráficamente a un sistema y son los siguientes. Enumeramos sistema, subsistemas. Esas son las
los gráficos principales y por otro lado entradas, salidas y archivos. Insisto, entradas y salidas son formularios, datos ordenados que organizados entran al sistema y el sistema los reconoce y puede operar. Así que les voy a mostrar el primero de los diagramas que se plantean para esa representación gráfica. El nombre sería flow para los diagramas, o sea, flujo, diagrama de flujo, y en este caso es el flow general. Lo que va a mostrar es, como les decía, entradas, archivos y salidas de un sistema que se va a mostrar de forma global, o sea, el sistema completo como un núcleo y todas las entradas y salidas que existen, todos los archivos que existen. Fíjense, en este caso, lo que hay son flechas de direccionamiento que muestran o sea, a qué nutren esos datos, en este caso los archivos. Fíjense que tenemos archivos con diferentes nombres que están nutriendo a un sistema. Este sistema está mostrando a dos subsistemas anidados. Tenemos al sistema de ventas y al sistema de compras. Después tenemos salidas que emanan de ese sistema. Las salidas son el producto del sistema, es información manipulada y transformada en otra cosa. Entonces estamos viendo que las salidas se representan como listados, listados con diferentes nombres, flechas direccionales que muestran que son salidas. Y después, lo habitual, y lo he visto muchas veces, es que también se puede incluir una base de datos. Acá se dibuja una especie de servidor o disco rígido, lo que ustedes quieran, que permita ver que hay almacenamiento. El almacenamiento opera con todos los elementos, entradas, salidas y archivos. Y por último vamos a ver una representación gráfica que tiene una flecha direccional de algún tipo de dispositivo. Esto no es solamente una computadora, puede ser una tablet, un celular, una pantalla de un tótem, lo que ustedes crean necesario, y un formulario de entrada. En este ejemplo es uno solo, podrían ser varios. Y el nombre es formulario. Formulario y una nomenclatura. Ahora les voy a mostrar el desglose de esto, pero lo que me interesa es que entiendan que el flow general muestra a un sistema que embebidos tiene subsistemas y como es el general va a mostrar todas las entradas, todas las salidas y todos los archivos de los dos subsistemas porque están vinculados también con el sistema general. Voy a borrar un poco estas cosas para poder empezar a armar el desglose. Se va, ahí estamos. Perfecto. Bueno, vamos a pintar de un color a uno de los sistemas. A ver, el sistema general ya es este que estamos viendo, pero tenemos dos subsistemas. Uno es el de ventas, que va a ser verde. Y el de compras va a ser... A ver, vamos a buscar otro color. Naranja. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos el flow general, ahora seguimos diseñando. Podríamos empezar al revés, crear primero los subsistemas y después meterlos todos en el general y mostrar todos los archivos, entradas y salidas. Podríamos hacer eso, tal vez nos ayude. Pero en este diseño se hace el global y después los subsistemas. La idea es siempre empezar igual cuando lo presentamos por el general y después desglosarlos. Fíjense acá, nosotros avanzamos en un flow de subsistemas y estamos representando al subsistema compras. ¿De qué color era compras? Era naranja. Entonces vamos a respetar eso, naranja. Y para el caso de subsistemas, lo que va a justificar el diseño de este diagrama es que el sistema esté compuesto de subsistemas. Y tal como el general tiene entradas, archivos y salidas,
asociados al subsistema específico que estamos diseñando. Y esto es importantísimo, acordarnos de que es parte del flow general, o sea, está embebido en este diagrama que acabamos de ver acá. ¿Cómo detectamos que está embebido? Bien, vamos a ver. Tenemos entradas, en este caso es una sola, formulario 1A larga. Voy a ir al diseño del flow general y como todavía no terminé de analizar todos los subsistemas, voy a hacer que quede pintado por la mitad. Yo sé que está metido en compras. Vamos a ver después qué pasa. Tengo el archivo 3B larga y el archivo 2A larga. Ponemos acá. Entonces tenemos, si buscamos en el general, encontramos al archivo 3B larga. Lo voy pintando por la mitad porque no sé todavía si está metido en el subsistema ventas también, así que por ahora no termino de pintar todo el archivo y sabemos que también está operando con el archivo 2A larga. Perfecto, hasta ahí, bien. Seguimos revisando y vamos a ver que tenemos listado 2A larga, listado 3B larga. Volvemos al general, listado 3B larga, pintamos por la mitad y el 2A larga. Lo mismo con el 2A larga. Y fíjense qué nos pasó. Evidentemente el 1A y el listado 1A, el archivo 1A y el listado 1A no son parte del subsistema compras, con lo cual ya puedo ir dándome una idea de que son parte del subsistema ventas. Pero vamos a revisar por las dudas. Nos vamos entonces al diseño del subsistema ventas. Y como habíamos dicho, ventas iba a ser verde. Entonces, subsistema ventas, vemos que respeta el mismo diseño. Hay un dispositivo que ingresa datos y hay un formulario. En este caso es el 1A larga. Ya encontramos algo particular. 1A larga es compartido por los dos subsistemas. Entonces, para entenderlo, en este caso, ya podemos decir compartido, dos colores. Vamos a revisar los archivos. Tenemos el 1A, el 2AB. Volvemos al general. El 1A es solamente para ventas, con lo cual lo puedo pintar del todo. Y el 2A larga es compartido con compras. Con ventas, perdón. No, con compras. Por los dos, básicamente. Y ya descartamos que el 3B larga no opera en el de ventas, con lo cual podemos terminar de pintarlo como parte del subsistema compras. Bien. Acá está. Vamos entonces a terminar de revisar el subsistema de ventas. Vemos que tiene dos tipos de listado, el 1A y el 2A larga. Y si nos detenemos a revisar acá, vamos a encontrar que el 1A y el 2A larga son parte del subsistema ventas. En el caso del 1A es solamente de ventas y el 2AB es compartido con compras. Por eso queda mitad y mitad. Y para el caso del 3B es únicamente para el sistema compras, con lo cual queda todo del color compras. Y con esto ya terminamos de hacer un repaso de cómo están construidos el flow general y el de subsistemas. ¿Me confirman, por favor, si esto se entiende? ¿Estamos bien con esto? ¿Me siguieron? Impecable, profe. Sí, impecable. profe. Sí, comparó ambas cosas y vio cuáles son las similitudes y diferencias. Bien, correcto, sí. Eso es lo que hicimos. A nivel diseño, recuerden, lo conceptual es que el sistema del flow general va a tener todos los módulos que existan embebidos. O sea, si yo en todo el sistema manejo 8 archivos, en el general tienen que estar los 8. Si manejo 5 salidas, tienen que estar las 5. Si manejo 4 entradas, tienen que estar las 4 entradas. Después hago el desglose. Yo voy a mostrar mis 5 módulos y cada uno con sus archivos, entradas y salidas.
Obviamente la representación final no va a tener todos estos colorcitos, van a estar solamente las descripciones. Porque en este tipo de informes, como les digo, estamos diseñando y en ese sentido lo que hacemos es tener una estructura que va a permitirle a mi analista desarrollador, a mi equipo de trabajo, saber a dónde estamos apuntando con la solución planteada. Y si hay un equipo que trabaja con un solo subsistema, va a saber, bueno, de este yo tengo que diseñar y desarrollar esta parte y todo lo demás no. O negociar, bueno, esta entrada o este archivo se comparte con tal módulo. Vos que manejás ese módulo, fíjate que voy a manejarlo de esta manera, ¿te parece? Bueno, para que se pueda entender el equipo, es eso justamente. Después en el diseño detallado hay más información, pero acá estamos encaminando todo por un embudo, por decirlo de alguna manera, que nos ayuda a encauzar esos recursos. Bien. Y sumo... Profe, una pregunta. Acá no hay Dígame. ningún tipo de proceso que sea manual o fuera de una computadora, por lo que entiendo, ¿no? Manual o fuera de una computadora, no. Es cierto eso que decís, es el alcance del sistema. O sea, todo lo que se muestra en estos diagramas es el alcance del sistema. O sea, el contacto con el mundo real va a estar dado en este punto. Ese dispositivo permite operar con el sistema y el sistema va a interactuar con el mundo, o sea, recibiendo entradas y mostrando salidas. O sea, este listado, por ejemplo, se va a mostrar en pantalla. Este también. Y este también. Los vamos a poder imprimir, o los vamos a poder ver, o los vamos a poder adjuntar en un correo. Pero siempre está mostrando el alcance del sistema, la información que maneja el sistema. Después lo que se haga logísticamente, si es un despacho de mercadería, si es una compraventa de, no sé, electrodomésticos, toda esa parte ya no me meto ahí, solamente es en el sistema. Ok. ¿Está bien? Pero sí interactúa con el mundo real, porque de otra manera no tiene mucho sentido. O sea, ¿qué relación tendría con un usuario si no tenemos un punto de contacto, ¿no? Y por eso aparece el dispositivo, que es fundamental en todo este circuito, porque a través de algún medio digital nosotros ingresamos los datos. Habitualmente está en esta parte del dispositivo, que es el teclado. Pero bueno, nada. Interesante tener presente que esta herramienta de diseño nos ayuda a delimitar el sistema, nos ayuda a interpretar con mucha más claridad y ahorrarnos dolores de cabeza a la hora de codificar, a la hora de estandarizar las soluciones, porque fíjese que, como les decía, originalmente tenemos un problema, pero soluciones pueden haber un montón. Entonces, saber cuál es la que vamos a elegir viene de la mano de este tipo de análisis. Bien. Y nos queda desglosado después cada subsistema con sus entradas y salidas. Acá tenemos el segundo. Y por último, hay otra forma de representar este tipo de diagramas y es un poquito más compleja, pero a la vez también más gráfica, porque fíjense que acá están los subsistemas desencapsulados, pero están sueltos. A ver, ¿cómo me doy cuenta? Vieron que tuve que pintar todo para que se entienda claramente. Tuve que pintarlo todo. Pero si yo hago este tipo de diagrama, fíjense lo que pasa. Tenemos al mismo sistema representado en dos subsistemas desplegados a través de los vínculos de sus formularios de entradas y de salidas. Los maté, ¿no? Vamos de vuelta. Vamos de vuelta, no hay problema. Muestre ese que mostró recién, el grande. Acá, para seguir la lógica de recién y hacerlo más fácil, vamos a pintar de vuelta compras con naranja y ventas con verde. Este sería el mismo diseño,
pero con las relaciones. O sea, si yo acá hiciera un corte en este punto y en este punto, estaríamos hablando del diseño del sistema de compras, que es este de acá. Pero yo lo que hice fue extender una flecha que relaciona con el diagrama que vimos después, o sea, sigue en la siguiente página, esto también sigue en la siguiente página. ¿Se ve lo que digo? Sí, sí, sí. Es un poco abstracto, yo lo debo reconocer, pero tiene la ventaja de que es mucho más gráfico, no tengo que estar, digamos, como pensando y repensando cómo está diseñado, sino que estoy en condiciones de mostrar cómo se relacionan los diferentes formularios. Esto, como les digo, es muy importante que aparezcan los medios de ingreso al sistema, los sentidos de desplazamiento, de input, y lo particular de esto es que nos permite ver cuáles son los archivos compartidos, cuáles son los listados compartidos, es decir, las salidas, y los formularios. Se ve que son iguales, pero que se usan en los dos caminos, o sea, en el camino de ventas y en el de compras. Y por último, bueno, las flechas ya que dejan absolutamente en evidencia este archivo de este subsistema se usa también como archivo en este subsistema, que es este de acá y este de acá. Lo mismo pasa con las salidas. Esta salida es compartida por el subsistema compras y el subsistema ventas. ¿Ven? No sé si empiezan a percibir lo útil que resulta este tipo de diseños para eliminar ambigüedades. Con esto nosotros podemos volcar sobre una hoja a mano alzada, incluso primero, después lo podemos hacer como más digital, pero nos ayuda a comprender las relaciones. Entendemos también el punto de entrada, que es el elemento digital, pantalla, teclado, lo que sea, y las relaciones que hay entre subsistemas y cuántos van a existir, que no es un tema menor. ¿Cuántos subsistemas van a existir en mi solución? Bueno, acá lo vamos a ver clarísimo, porque la realidad es que en el caso del general no es tan claro, pero acá podemos sí ya verlo, cuántos subsistemas hay, cómo se vinculan los archivos y las salidas o entradas. Esto ustedes lo van a terminar haciendo en el taller final, pero no el desplegado. Yo les pido solamente el general y los de subsistemas. ¿Cómo sabemos qué es un subsistema y qué no es un subsistema? Es una pregunta que me han planteado varias veces. Líneas generales tiene que ver con las funcionalidades. Si un módulo de un sistema engloba funcionalidades concretas, y conviene dividirlo, porque puede pasar que en una sola pantalla mostrar todo junto sea un caos. Por eso en este ejemplo, compras-ventas. Creo que es bastante de sentido común, no nos perdemos mucho con esto que les estoy diciendo, ¿cierto? Pero bueno, como les decía, entradas, archivos, salidas y cómo relacionan a los subsistemas. Ese es el propósito de un flow desplegado. Mucho más gráfico que lo previo y tal vez hasta un poco más comprensible, creo yo. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se perdieron? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? No, estamos bien. Excelente. Bueno, avanzamos un poquito más. Fíjense, recuerden los elementos que acabamos de plantear como parte de la solución y los puntos que siguen justamente están muy de la mano. Hablamos de archivos, hablamos de entradas, hablamos de salidas. Perfecto, sí. Te hago el dibujito, pero ¿qué va a haber ahí adentro? ¿Qué va a resolver eso? Bueno, justamente, ¿qué cosas van a
moverse dentro del sistema, una vez que definimos que hay 5 archivos, bueno, esos 5 archivos, ¿qué van a tener? Eso es justamente lo que se plantea con los siguientes informes. En este punto estamos hablando de las entradas, es decir, si nos paramos en estos diagramas, estamos hablando de estos formularios. Definimos esos formularios, le damos forma, los definimos y justamente le damos un nombre, definimos un objetivo y también planteamos campos que van a estar componiendo a esas entradas de ingreso de datos. Para dar un básico ejemplo, podemos decir que la entrada del subsistema compras es una nota de pedido. ¿Qué vamos a ingresar? ¿Cuál es el propósito? Fíjense que es muy de sentido común, esto no es ninguna ciencia. Ingresar datos por pantalla de los pedidos. ¿Cuál es el soporte de este ingreso? Un teclado, podría ser una hoja física manuscrita, tranquilamente. Ahora, finalmente se termina digitalizando, así que ese formato tal vez nunca sea contemplado dentro del diseño. Solamente vamos a decir, más allá de que venga en un papel impreso y firmado por el cliente, que el operario va a tomar los datos, lo va a cargar y se activa la operación, sea cual sea. Vamos a hacer una breve descripción. En esta descripción nosotros no vamos a decir qué tipo de dato va a tener, si es booleano, si es entero, si es un char, un decimal, o sea, no nos interesa eso. Lo que sí nos interesa, recuerden, es el diseño de alto nivel. Entonces acá vamos a decir que va a tener número de pedido, que posiblemente termina siendo un primary key, por ahora no nos interesa, fecha de emisión, nombre de la empresa, dirección, código de artículo, descripción, cantidad. Los datos relevantes para poder operar. Eso es el objetivo de la definición de la entrada. O sea, acá estamos formateando qué campos va a tener que generar el desarrollador de backend o que gestiona la base de datos para la entrada nota de pedido. Esto se hace con cada una de las entradas que existan en el diseño del flow. Y esto también lo van a hacer ustedes en el taller. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Definición de archivos. Recuerdo... Profe, sí. el taller es la materia del cuatri que viene, ¿no? Sí, exactamente. Gracias por preguntar. No, tienen un taller, es el final de esta materia, ¿no les dije? No, es el cuatrimestre que viene, tal cual, tal cual. El propósito es que ustedes entiendan cómo pueden moldear la construcción de un sistema a través de todo esto y qué importante es tener estas definiciones para, más en proyectos grandes, evitar desvíos. O sea, tener buena documentación hace que no hayan repreguntas, que no haya el paramicismo. Paramicismo es, para mí que con esto va a andar bien. Después es incompatible con todos los módulos, se rompe todo. O sea, es muy importante tener un diseño sólido. Y el diseño sólido implica una visión amplia, poder establecer documentación que nos acerque a la visión del desarrollador y a la del cliente. Profe, una pregunta. ¿Esto tiene algo que ver con los patrones de diseño, justamente, o no? No es parte neta de los patrones de diseño, pero sí, termina pegando de lleno en los patrones de diseño. Ok. Porque es el vuelco de definiciones en el código. Bien. A ver, los patrones de diseño están pensados para resolver cosas puntuales de la construcción del software, pero primero tenés que tener requerimientos para poder definir qué patrón vas a usar o no. Exacto, sí. Sí, hay todo un trabajo de un analista, no sé, o un análisis, ¿no? Previo a todo el desarrollo. Exactamente, sí. O sea, es como yo soy el analista, desarrollador. Sé
Usar el código para resolver problemas. Perfecto. Sé los patrones de diseño. Excelente, buenísimo. Qué buen analista desarrollador. ¿Y qué tengo que resolver? Claro, tal cual. Ahí Sí. está el punto. Ahí está el punto. Justamente a través de todo esto nosotros podemos decirle, muchachos, vamos por acá. Claro, bien. Perfecto, profe. Y el punto es justamente que todos tengan la información alineada. O sea, este documento que llegue a la mano de todos, más allá de que sea un equipo grande y muchos módulos, digo, bueno, listo. El norte es ir acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ustedes son los técnicos. Vamos a alinear criterios. Todos los patitos en la misma fila. Claro, tal cual. Lo que haría, digamos, esto sería un análisis para luego desarrollar y que esté todo previamente pensado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo analizado. Porque bueno, después lo que es la implementación del desarrollo quizás va un poquito más por el lado del desarrollador o los desarrolladores a cómo llegar a esa solución. ¿Estamos bien? Sí. O sea, tienen cierto margen De en el implementación. Claro, la forma de implementarlo, apuntemos siempre a la calidad, ¿no? Tiempo de Obvio, respuesta, estabilidad, no sé, todos los criterios que hacen a un buen código, Sí. no reinventar las ruedas. Hay librerías que resuelven algo, usalas. O sea, Sí, son, obvio. son todos los criterios que deberíamos tener como desarrolladores, pero es como todo un mundo que depende de este otro mundo, que es el análisis del sistema. Exacto, sí. Como armar el pedido, ¿no, profe? Claro, sí, es correcto. O sea, y yo me iba a preguntar, profe, de esto. Es como esto, como si fueras como la Biblia de lo que se va a hacer, digamos, como analizar todos los sectores, todas las cuestiones y decir, bueno, vamos a hacer todo esto. Tendría que ser como una especie de instrucción de todo. De estas cosas, que son como y puede haber para diferentes áreas, requerimientos, como esto, por ejemplo, ¿podemos, o no sé si usted tendrá alguno real para ver, viejo, que se consiga? ¿Cómo no? Tengo los ejemplos del taller final de la carrera donde se habla con organizaciones reales. Porque también a mí me pasaba, por ejemplo, con programación, nosotros nos dan como problemas a resolver, pero una vez me topé y vi como un requerimiento de programación y toda una técnica también de cómo se plantea, y nosotros nunca nos lo mostraron. O sea, vi ese, por otro lado, una vez, o sea, como cómo es un requerimiento, por ejemplo, para una app o cosas en Python, y hay toda una técnica de cómo se hace ese requerimiento, cómo se explaya, cómo se pone en papel. A ver, sí, es cierto esto que decís, Agustín, de que hay una técnica de desarrollo de requerimientos, de interpretación y documentación de los mismos. Es fundamental ser técnicos con esos puntos porque de tomar mal un requerimiento el barco choca. Entonces, tenemos que tener formas. A ver, no nos casemos con una sola estrategia. Recordemos que hay organizaciones que son experimentales o que están en, por ejemplo, crecimiento explosivo, por ejemplo, las startups, que te pueden decir una cosa hoy y dentro de 2 meses cambian todo. O sea, la realidad es que tenemos que saber adaptarnos al escenario y como base de todo esto, reuniones, checklist, tener preguntas claras, todo lo que vimos previamente. No sé si se va entendiendo cómo todo eso es un tándem de batería de cosas que van a eliminar las ambigüedades, van a ayudarnos a nosotros a tener la visión del usuario y la nuestra en orden. Y si no se puede entender, apuntamos a sondear, listo, te muestro esto, a ver qué te parece. Te muestro esto otro, un diagrama, un dibujo, un formato. Todas esas cosas generan justamente ese ida y vuelta que nos permite, siempre desde la buena voluntad, porque esto es clave, es fundamental, que nuestro usuario tenga la predisposición de darnos respuestas, de estar a disposición, entender que somos humanos y que es complejo. Lo que le decía, profesor, entiendo que está bueno que uno pueda contar con la mayor cantidad de herramientas para poder comunicarse, porque en definitiva es una cuestión de poder comunicarse. Cuanto más herramientas vos tenés y sabés
dibujar mejor, si sabes hacer esto mejor, si sabes manejar tal programa mejor. Son herramientas blandas que te ayudan a comunicarte con otro, que es fundamental aquí en la comunicación. Pero lo que yo pregunto en realidad es que si dentro de las empresas o digamos en el ambiente, en el ámbito, se manejan, yo tengo que hacerlo y lo hago en un Word como me va apareciendo, digamos, a mí. Digo, si esto tiene alguna forma, si hay alguna instancia en la que se hace de tal manera, o sea, como, cómo se expone, no sé cómo decirlo. Si hay alguna estructura, preguntás. Exacto, si hay alguna manera de hacerlo. Toda la etapa de análisis, Agustín. Pero digo real, o sea, yo lo empiezo a hacer, entiendo lo que tengo que hacer, Sí. y lo empiezo a hacer en un Word o lo que fuera que elija, Ujú. y lo voy haciendo en realidad, nunca vi uno de un caso Perfecto. real. Bueno, hay 2 millones, seguro que hay colgados en internet 200 millones. ¿Lo buscamos? Sí, no, la verdad es que no, es una cosa que pensé el otro día mientras lo hacía esto, pero yo lo empiezo a pensarlo, empiezo a diagramarlo, Claro. y lo voy haciendo como me va apareciendo a mí, pero digo, Perfecto. por ahí digo, uno real, ¿tiene alguna, por ahí, tiene alguna forma? Escuchate, como Sí. me va apareciendo a mí, es exactamente lo que hacen los ingenieros. Ah, listo, ok. O sea, no hay ok, buenísimo. Cintura y experiencia. Ok. No hay chance ahí, porque encima estamos metidos en un rubro que se maneja por tendencias, por tecnologías. Hay cosas que se dejan de usar de un día para el otro y vos tenés que estar ahí al pie del cañón viendo cuál es el norte. Esto es una realidad. Yo me recibí en esta carrera hace 10 años y cambió todo de una manera tremenda. No, total. Pero me pasaba, hacía esa referencia, porque me pasó con lo de programación. Por eso le hacía la referencia a eso, que veía para el área de programación, como una especie de libro, un libro donde se pedía, cómo estaba el pedido de lo que se estaba así, lo que tenía que hacer. Y estaba hecho como de una forma muy particular, y como que yo no entendía nada. Es interesante, igual si querés traer el ejemplo para que lo podamos analizar un poco. Está bueno lo que planteas. Y voy a leer un poquito el chat porque, bueno, en particular yo trato de responderles y repetir las preguntas porque en la grabación después ustedes no se escuchan. Y voy a leer el chat. Esta clase me está sirviendo mucho. Excelente, Vianney, gracias. Una best practice. Las buenas prácticas, sí, aplicadas con el criterio. Es aplicar el criterio, mucho criterio. Eso es fundamental y no perder el rumbo, porque es fácil cuando tenés tantos frentes abiertos poder confundirte. Claro, profe, yo más o menos tenía la misma duda, o sea, si había una manera de redactar una metodología específica para presentarlo. Esto es como un cuento, chicos. Análisis, era el inicio de la historia, el desarrollo y la moraleja. Es muy parecido, muy parecido. Si miran los ejemplos que dejé incluso de los formularios, en el campus, había dejado un ejemplo, creo que era el que les pedí que desarrollen ahora para esta última actividad. Tiene ese formato, siempre empezamos diciendo, bueno, la foto es esta, tiene esto bueno, esto malo, y proponemos esto. Y para relevar los requerimientos es mucho más no tiene esa parte de conclusiones, solamente se habla de la foto. Y esa foto es para nosotros. Con esa foto después nos damos vuelta y armamos otros informes. Pero puedo buscar ejemplos reales. Está bueno el pedido que me están haciendo, la verdad me gusta. Bien ahí. Chicos, si quieren ahora cuando volvemos del recreo seguimos hablando de esto. Son y 20. Cortamos 20 minutos y nos vemos un ratito, ¿sí? Ok, profe. Listo, profe. Ok. Nos vemos en un ratito, cuídense. Sí, profe, acá estamos. Excelente. Seguimos. Estoy calentando las manos. Calor Me la bárbaro. leo. Oh, un calor. Y vas cuando me olvido en la noche que me dijiste, me estoy comiendo una polenta. Yo decía, ay, no me hagas esto. Sería genial, sí. Bueno. Me quedé con lo que me preguntaron. Ahora terminamos de ver el tema de hoy y leemos unos ejemplos de requerimientos que me parecieron interesantes.
para poder ilustrar un poquito lo que les estaba contando antes. ¿Están para que sigamos? Acá estamos. Sí, profe. Sí, Dale, profe. sigamos. ATR. Buenísimo. Ahí le puse el máximo a la estufa, a ver si tira un poquito más de calor. Buenísimo, listo entonces. A ver. Diego Vasconcel no está, ¿no? No vino hoy, me parece. Listo la burocracia. Vamos a avanzar. Estamos... Perfecto. Bien, vamos a continuar entonces con los informes que vienen o emanan del flow de sistemas, que eran los diagramas de representación de organización de la herramienta en cuanto a estructura. Definición global, definición de subsistemas. Sistemas embebiendo a los subsistemas, donde se representan archivos, entradas y salidas. Lo que hacemos después es hacer un punteo de qué cosas van a estar incluidas dentro de los elementos que acabo de mencionar. Entradas, salidas y archivos. Volviendo atrás, estábamos viendo primero entradas. Habíamos definido qué campos eran los que íbamos a incluir en estos informes para poder después profundizar y darle un código y una utilidad. En el caso de los archivos es muy parecido al anterior. Lo que sí vamos a plantear es dónde estamos almacenando la información, incluso definiendo cuál es el soporte físico. Vamos a dar un ejemplo de esto. El nombre del archivo sería cliente y como definición decimos que almacena datos personales de los clientes. Soporte va a ser un disco, podría ser un servidor, una nube, donde vamos a incluir una descripción que va a tener los campos que se espera sean parte de ese archivo. Un poco también de parte de los datos que manejaba la organización antes de implementar este sistema, ¿no? Documento, nombre y apellido, código de cliente, lo que finalmente se defina va a ser parte de este informe. Y por último nos quedan las salidas. Las salidas que, como habíamos dicho, son las manipulaciones que hace ese sistema de la información que ingresa con los archivos que están disponibles y dan como producto justamente formularios de salida. Tenemos un ejemplo que es lista de precios, donde primero vamos a definir un nombre, después un objetivo. Fíjense que más o menos siempre va por el mismo lado, que va a definir listar el precio unitario de los artículos. Podemos dar como soporte una impresora, podría ser una pantalla, tranquilamente, donde hay una descripción que trae los campos que van a ser parte de ese archivo, que van a contener la lógica y las cuestiones útiles. Se me apagó la estufa, ahora la encendí. Las cuestiones relevantes, digamos, de construcción de esos archivos, salidas y entradas. Hasta este punto el flow y los elementos que lo acompañan. Vamos a ver que vamos a establecer también una definición de procesos. Recuerdo procesos, actividades que se repiten. Con la solución que nosotros planteamos, van a haber procesos. Esos procesos emanan del diseño que generamos previamente y vamos a hacer una descripción de entradas, archivos y salidas que conforman a los procesos y la función que cumple cada uno de ellos. Proceso involucrado en el sistema incluye alta, baja, modificación y consulta de clientes usando datos del archivo clientes. Altas, bajas, modificaciones y consultas de los precios de los artículos utilizando los datos de los archivos correspondientes y emitiendo la salida a través del listado de precios. En líneas generales son requerimientos funcionales que se van a plantear para que sean resueltos. O sea, qué cosas va a hacer el sistema, qué procesos va a cumplir, con qué archivos va a interactuar. No mucho más en un informe de alto nivel, siempre estamos hablando de alto nivel. Y bueno, acá estamos parados en el sexto de los elementos, nos queda el último, que es la definición de medios de procesamiento, que en este caso dentro del diagrama del flow era el dispositivo.
computadora, tableta, lo que sea, que finalmente sea capaz de operar ese sistema. Entonces lo que hacemos es determinar cuáles son las características generales de estos equipos que vamos a usar, qué vamos a sugerirle a nuestro cliente que tenga instalado y operativo para que la herramienta sea funcional dentro de ese ecosistema de equipos. Entonces podemos decir, no sé, depende del modelo del equipo, el dispositivo, cuáles son las características de almacenamiento, si hay impresoras, qué características se sugiere que tengan, que sean a color, blanco y negro, láser, lo que fuere. Y podemos incluso contemplar la necesidad de instalar redes, es decir, que haya conectividad, por ejemplo, inalámbrica, para que los diferentes equipos de la organización tengan acceso a la misma información, y etcétera, que incluye cualquier otra posibilidad de medio de procesamiento o técnico que admita justamente la operación de este sistema. Hasta ahí se entienden los puntos que se plantean para el diseño global. Es todo lo que tenía para contarles. Por favor, si hay alguna duda, les pido que la planteen. No, profe, todo bien. Bárbaro. Yo no sé si estoy bien o no, pero todo esto último que fue desglosando lo relacioné mucho con el armado de las tablas de SQL. Sí, sí, porque finalmente mucho de todo esto tiene una lógica y va a vincular tablas de bases de datos. Va a vincular esos datos con entradas, salidas y formatos de datos que van a terminar siendo útiles y relevantes para operar. Ah, bueno, dentro de todo voy orientado. Sí, es correcto. O sea, tenés un vínculo muy estrecho con los demás elementos del sistema. La base de datos es uno de los pilares, así que sí, sin duda es que hay vínculo, así que no estás desorientado, para nada. No sé si tienen algún otro comentario, alguna cuestión. Si no, cerramos acá la grabación. Yo entendí, profe, que iba a mostrar como un diagrama o algo así, o entendí mal. Ahora voy a mostrarles unos ejemplos de requerimientos, que era lo que estábamos hablando antes del recreo. Ah, eso sí, perdón. Perfecto, bueno, cerramos la grabación acá. Bien, se fue diseño global, ahí estamos. Chau, diseño. Ahí está. Lo interesante de esto que me habían preguntado, no sé si está Agustín, Vianey, ¿conectados? Y aquí estoy, profe. Excelente. Vieron que les decía que no hay una forma específica, o sea, no hay una Biblia de formato de requerimientos y en líneas generales va a tener que ver con el equipo con el que estén trabajando. Si ya hacen las cosas de una manera, ustedes acompañan. Si ustedes quieren establecer una forma originaria, depende de ustedes cuál es el formato. ¿Recuerdan que había hablado de usar una planilla donde podamos volcar la información y segmentarla como historias de usuario, por ejemplo? Cuando digo historias de usuario, ¿se entiende de qué estoy hablando? Sí, entiendo que sí. Ok, bueno, una historia de usuario es, yo quiero que el sistema tenga, vamos a mostrar, no sé, por ejemplo acá, requerimiento funcional 1, facilidad de uso, descripción. Cualquier usuario de cierto grado de experiencia en el ámbito informático debe ser capaz de utilizar todas las funcionalidades del sistema. ¿Es un poco ambiguo? Sí, podría ser, pero es una historia de usuario. Esto emana de entrevistas, de juntarnos con el usuario, que nos diga a ver qué es lo que está buscando. Fíjense que este formulario, así como está, tiene una forma particular. Requerimiento funcional, 1, 2, 3, 4. O sea, hay un lenguaje que es interno de la organización donde se relevó esta información. No es necesariamente, no hay una norma IRA, MISO puntual para esto. Si la hay, puede ser aplicada en algún país. De hecho, encontré algunos ejemplos que tenían que ver con la legislación del país en cuestión. Pero en líneas generales, como decía, después de poder obtener información concreta, podemos volcarla en un documento.
Fíjense, el requerimiento funcional 5 es de seguridad. Solo los encargados de informática tendrán acceso al sistema, puesto que manejarán datos sensibles que no deben ser afectados por usuarios ajenos al área. Este requerimiento, para mí, tengo mis dudas de que sea funcional. Tiene por ahí más que ver con un requerimiento de la organización, es una política. Y fíjense que tenemos incluso definición de prioridad. Estos que dicen alta serían los más importantes. Esos tendríamos que cumplirlos. Después tenemos unos medios. Respuesta ante fallos. Ante un fallo del software del sistema no se tardará más de 5 minutos en restaurar los datos del sistema en un estado válido y volver a ponerlo en marcha. Yo tal vez podría incluso interpretar que estos requerimientos funcionales pueden ser internos. Podría pasar que nuestro equipo de desarrollo, por una política de trabajo, defina que los estándares de calidad deberían cumplir esto que estamos leyendo. No sé si van siguiendo de qué hablo con estos requerimientos. Sí, profe, perfecto. Sí, lo sigo. Excelente. Y me interesa que quede claro que no hay una Biblia. O sea, si nosotros encontramos un formato distinto cuando nos toque trabajar en un equipo de desarrollo, o nosotros como ingenieros a la hora de construir una solución, no tenemos un formato concreto que tengamos que usar indefectiblemente. Ahora, que sea ordenado, que sea claro, sí, mejor, bienvenido. Fíjense que acá aparece un Excel con líneas que están pintadas de distintos colores y tienen prioridad, descripción, requerimiento y el número. RF1. Es un código interno. Requerimiento funcional. Ya lo lees y te das cuenta. Vamos a otro ejemplo. Miremos este. Bien. Fíjense que es una tablita. Es otra tabla que no tiene el mismo tipo de formato, pero muestra los datos de sentido común. Yo quiero definir un requerimiento, en este caso sí es de usuario, y posiblemente me senté con el usuario y le digo, bueno, ¿qué querés resolver con esto? Organizar un torneo a través de una herramienta, ¿no? Grupo Israel Carlos Ojeda, bueno, posiblemente sea un grupo de analistas que están trabajando en relevar los datos. Y tenemos un número de ID, historias de usuario que vamos a ir resolviendo. En las metodologías ágiles se trabaja mucho con plazos de tiempo de 15 días, un mes, donde se resuelven cosas chiquitas, que son las más importantes. Y tenemos, por ejemplo, que hay un número de ID que es RU001. No sé, internamente dentro del equipo de desarrolladores, RU001 significa algo. Podría ser un número de ticket. Podría pasar que nosotros como equipo de desarrolladores tengamos tiqueteras a través de una herramienta que ya tenemos desarrollada para nuestro trabajo. Entonces tenemos el número de ID, el nombre de la descripción del requerimiento, la prioridad. Acá tenemos valores de alta, media, alta. Bueno, claramente las altas son prioridad. Acá las últimas no tienen prioridad, entonces podría pasar que sean opcionales, que no son tan importantes. Hay que ver qué significa el valor por defecto de que esté vacío. Después tenemos el tipo de requerimiento. Dice F, que sería funcional, NF, que sería no funcional. No es una función para el sistema, pero sí tal vez es de calidad, porque si leemos el primero dice facilidad de uso. El sistema se diseñará de tal forma que permita al usuario una navegación intuitiva. Esto no me lo pidió el usuario. No sé si se va entendiendo cómo se puede construir, qué formato le podemos dar. Sí, claro, perfecto, profe. O sea, podemos usar, digamos, nuestro propio bosquejo, nuestra manera de hacerlo, pero que tenga los requerimientos necesarios y lo que nos están pidiendo, básicamente. Sí. Eso es lo que justamente quería saber yo. O sea, si había como de una manera, como explicaba el compañero, una manera de hacerlo específica, o podíamos nosotros ser libres en ese aspecto. Hay libertad, hay bastante libertad con esto porque depende mucho de la visión que tenga la organización de desarrollo del equipo de trabajo. Depende mucho de las políticas. Ese es otro de tema. La empresa también, claro. Sí, de la organización. Y fíjense que incluso ahí, este formato a mí me gusta mucho más porque fíjense que tiene contemplado los requerimientos del cliente. RU001, el sistema debe permitir el ingreso de los equipos de fútbol. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Después lo vemos, pero tiene que permitir que se registren los equipos.
Segundo requerimiento de usuario, el sistema debería ser capaz de poder planificar encuentros de los equipos, o sea, permitirle a los equipos tener una agenda y conectar qué equipo con qué equipo va a enfrentarse en qué cancha y demás detalles. Prioridad media. La primera era que se registren los equipos, eso es importante. Que se puedan organizar los partidos, media. Requerimiento funcional 3. Se podrá generar las tablas de posiciones de forma automática, o sea, con los mismos resultados se va volcando y se calcula solo cuáles son las tablas de posiciones. Y acá tenemos también un medidor de riesgo, y el medidor de riesgo solamente aplica para los requerimientos de usuario. Después tenemos los no funcionales que son internos, como veíamos recién, facilidad de uso, seguridad. Las actualizaciones solo podrán ser efectuadas por el organizador del torneo para que no puedan romper todos los partidos y demás registros. O sea, esto posiblemente el cliente no me lo pidió, pero yo como analista me doy cuenta, digo, no puedo dejar que cualquier usuario tenga potestad de modificar las cosas. Suponiendo que perdí el partido, pero lo anoto como que gané, ¿no? Eso no puede pasar. Y por último, portabilidad, que dice se deberá tener acceso al sistema desde cualquier terminal con internet. ¿Son funcionales? No, porque no me los pidió el cliente, pero son requerimientos de calidad que yo como desarrollador estoy incluyendo dentro del desarrollo. Este es el valor agregado del que tanto hablamos. Acá se está concretando. Me doy vuelta con el desarrollador y le digo, tenemos que cubrir estas problemáticas teniendo en cuenta estos criterios de calidad y dándole prioridad a estas cuestiones, teniendo en cuenta que el riesgo de no cumplir con ciertas cosas que nos están pidiendo son altos, en otros casos no tanto, suponiendo que mi plazo de tiempo son un mes. Dentro de ese mes yo tengo que apuntar a las cosas que sean de prioridad alta y de riesgo alto. Entonces este formato a mí me encanta porque contempla todo. No solamente, yo le doy todos los ingredientes que no me da el cliente, porque el cliente por ahí es un futbolero perdido que quiere organizar partidos y con eso hacer plata, por decir algo, ¿no? Y listo. Hacémelo, te lo dejo en tus manos. Y si vos le das todo este valor agregado, el tipo va a estar contento. No sé si se va viendo para dónde apunta todo esto. Sí, profe, una Sí, consulta. profe, perfecto. Esto sería, más que nada, lo relevante no sería sino el formato, sino la información que viene en el documento, ¿no? O en el requerimiento. Absolutamente, absolutamente. Y esto es previo a tener un proyecto. Yo como ingeniero de proyectos puedo definir qué formato le voy a dar a mis requerimientos, qué tipo de información quiero que esté contemplada a la hora de trabajar con un cliente. Entonces, proyecto que agarro, toma, requerimiento de usuario. Sentate con el usuario, habla con el usuario. ¿Cuántas cosas te pidió? Esto. Bueno, nosotros como equipo de desarrollo tenemos esta política de trabajo enfocada en la calidad, enfocada en el valor agregado al cliente, enfocada en la estabilidad de las herramientas que nosotros desarrollamos. Entonces, agregar estas cosas en este contexto tienen sentido. Entonces se pueden poner. Todos esos requerimientos aclaran mucho el panorama y nos permiten identificar en qué hacer foco. Por eso ustedes tienen esa libertad y van a notar con la materia de análisis y diseño que los métodos de ingeniería son amplios y la gran mayoría te dicen que sí, te marco la guía, por ejemplo, Scrum. Scrum te marca lapsos de tiempo, sprints y cosas puntuales para hacer diarias, semanales, bimestrales, pero dentro de todo eso vos podés tener cierta cintura para hacerlo de una manera o de otra. No es netamente obligatorio, son marcos de referencia. Esa es la particularidad que tiene el análisis de sistemas, son marcos de referencia. No es que ustedes siempre van a tener que hacer sí o sí un flow de sistemas. Si ustedes con un dibujo lo entienden, lo pueden documentar de esa manera. Un diagrama UML, un gráfico hecho con Excel. O sea, lo que ustedes vean que finalmente los ayuda, en este caso los formatos de requerimientos,
es bienvenido. Miren este de acá. Requerimientos específicos, funcionales. Requerimiento funcional 1. Recepción de consultas vía teléfono. Descripción. El sistema interactuará con el cliente a través de mensajes pregrabados y permitirá informar al cliente de las tarifas, características del servicio y estado actual del mismo. Posteriormente, el sistema comunicará al cliente con el primer operador disponible. Y cumple con ser un requerimiento funcional. Pero a mí mucho no me dice y sigue siendo un requerimiento documentado. Y es un formato que a mí en particular me resulta pobre, no es tan rico en el sentido de que es un texto, que si bien tiene un tabulado, tiene una estructura, tal vez no le encuentro mucha claridad. Supongamos que son 85 requerimientos funcionales. Empezar a leer esto es tedioso. En cambio, lo previo, para mí es mucho más comprensible, incluso le puedo sumar valor a esos requerimientos a través de contemplar atributos de calidad y de tiempos de respuesta y demás. Bien, esto era lo que quería compartirles. Insisto, si buscan ejemplos de requerimientos de sistema, tienen para tirar a patadas, o sea, hay un montón. Gracias, profe. No, a ustedes, por favor. Muchísimas gracias, profe. Muy buena, muy buena. A ustedes. Acá hay uno que pueden chusmear un poquito también. Les voy a dejar en el chat por si quieren entrar a mirarlo. Porque es un formato un poco raro, por eso no se los muestro. Ahí hay un desglose que profundiza el ejemplo este que les mostré recién, donde tenemos más definiciones. O sea, empieza con la tabla y después hay un texto. Ese texto habla del número de... A ver, voy a ponerlo en pantalla y lo voy a empezar a leer. A ver. Espera, este de acá. RU001, el sistema de permitir el registro de los equipos de fútbol. Le podemos dar más detalles. Si entran a ese artículo que les pasé, van a ver que está el mismo ejemplo y dentro del requerimiento que aparece debajo de esta misma tabla van a poder encontrar un texto que dice inscripciones de los equipos. A ver si la puedo compartir acá. Acá. Inscripciones de los equipos, código SRS001. Es este de acá. RU001. Al registrar el equipo de fútbol, el sistema presentará al usuario un formulario solicitando los siguientes campos: nombre de equipo, ciudad, nombre de presidente del equipo, nombre de director técnico. Para el registro de los jugadores, el sistema solicitará nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento del futbolista, número de camiseta y qué rol desempeña en la cancha, defensa, portero, aguatero, aguafiestas, perro. El sistema debe almacenar toda la información en una base de datos relacional. Fíjense que acá entramos más al hueso, empezamos a ponerle nombre y apellido a cada uno de los requerimientos, y estos identificadores podrían incluso ser tickets. O sea, depende mucho de la organización. Ese es el punto. Ese es el punto. En una empresa indie donde hay dos desarrolladores trabajando, esto es una locura. Tal vez no tiene sentido trabajar tanto. Con que los tipos se sienten, y aparte el nivel de desarrollo debería ser chico también, porque son dos personas, siempre va a estar de la mano del contexto. Te va a estar de la mano del tipo de usuario. Incluso cuando no hay idea clara de qué se está pidiendo, podemos hacer prototipos, podemos hacer diseños, podemos hablar con la gente, los empleados de la organización, podemos hacer un montón de cosas como para poder darle esos detalles y esos matices que superan a un dueño que nos dice quiero hacer más plata. Yo sí, pero decime cómo, qué querés hacer, cómo querés mejorar esto. No sé, vos sos el que sabe, anda a hablar con mi gente. Ese tipo de situaciones, o sea, es muy amplio, ese es el punto. Así que nada, me pareció interesante compartirlo con ustedes. Espero que haya despejado el panorama y bueno, de mi parte es todo por hoy. Nos estamos encontrando el miércoles que viene.
Mi idea es cerrar las calificaciones la semana que viene, así ya dejamos todo ordenadito. Y les agradezco su tiempo. Que estén muy bien, cuídense. Gracias a usted, profe. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias, Saludos, nos vemos profe. todos. Cuídense. Chao, profe. Igual.